Último saludo ahí a Geraldine, que está desde también Peñalolén. Vamos a dar entonces comienzo al seminario de hoy. Darles ya oficialmente los buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rodrigo Quiroz Saavedra, soy profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y hoy tengo el gran honor de presentar este seminario internacional que lleva por título ¿Por qué fallan los sistemas sociales y de salud? Un análisis crítico en contexto de pandemia. Y de presentar, bueno, a nuestros dos invitados internacionales, al profesor Jim Cook y a Mamadou Diao, a quienes voy a presentar luego con un poquito más de detalle. Antes de comenzar, también quisiera expresar mis agradecimientos. Eh, en primer lugar, a la Facultad de Psicología y particularmente a nuestra decana, Teresita Serrano, por apoyar la realización de este seminario. También al Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social, al CEPS, del cual soy parte, y especialmente a su directora, Jaime Alfaro, quien también ha apoyado esta actividad. En tercer lugar, quisiera agradecer a la ANID, a CONICIT, por el Fondesit postdoctoral que tengo a mi cargo y que también ha contribuido a que esta actividad se pueda realizar. Y bueno, por supuesto, mis más sinceros agradecimientos a nuestros invitados, a Mamadou Diao y a Jim Cook, a quienes he tenido el placer de conocer en persona y con quienes he podido trabajar tanto en Senegal como en Estados Unidos, respectivamente, y les agradezco muchísimo a ambos por haber aceptado la invitación que nosotros les hicimos a participar en este seminario. Bueno, este seminario, digamos, que nos convoca hoy, busca contribuir a nuestro entendimiento sobre la respuesta de estos sistemas sociales y de salud frente a la pandemia, como un hecho importante que ha ocurrido durante este año, y también a identificar algunas pistas que nos permitan contribuir al desarrollo de las capacidades de las comunidades para enfrentar no solo este tipo de pandemia, sino también una multiplicidad de problemas sociales que estas comunidades con las que tienen que lidiar cotidianamente y las cuales tienen devastadores efectos tanto materiales como psíquicos en el ámbito de salud mental. Y eso bien lo sabemos todos nosotros y probablemente todos quienes están conectados en este momento. Para alcanzar este objetivo, entonces, hoy día lo que haremos es poder conocer y comparar el funcionamiento de estos sistemas sociales y de salud, además de algunas condiciones que influyen en su funcionamiento y algunas de las consecuencias que resultan de esta respuesta a partir del panorama que nos van a entregar nuestros invitados en dos países distintos. Por un lado, Mamadou Diao con el panorama en Senegal, en África, y por otro lado, el profesor Jim Cook con el panorama de Estados Unidos en América del Norte. Será tarea nuestra también simultáneamente comparar estos panoramas de ambos países con lo que es nuestra propia realidad también. Y será parte de la discusión que tendremos luego de que se realicen ambas presentaciones. Y finalmente, un último mensaje, y es que a través de este seminario nosotros también esperamos poder no solo aportar un granito de arena a esta discusión, que es bien grande, sino que también abrir canales de comunicación y avanzar en la creación de vínculos de colaboración con distintos actores vinculados a estas temáticas, académicos, tomadores de decisiones en el ámbito de políticas públicas, pero también organizaciones e instituciones y particularmente con las y los profesionales que están trabajando de manera muy comprometida en los territorios, no solamente durante la pandemia, sino que a lo largo de los años, para entregar esperanza en estos territorios y también para transformar nuestra sociedad en la dirección de una que sea más inclusiva, más justa y también más digna. Antes de comenzar, al darles alguna información técnica, estamos en la plataforma Zoom, con una traducción simultánea. Ustedes van a encontrar en la parte de abajo de su pantalla en Zoom, de su ventana de Zoom, un icono que dice traducción
o interpretación, así que ustedes pueden pinchar ahí para ver cuál es el idioma que más le acomoda, si es el español directamente o el inglés. Una vez terminadas las presentaciones, que son ambas presentaciones que tienen alrededor de 20 minutos, nosotros vamos a tener entonces un espacio de diálogo entre los invitados y los asistentes, el público. Y para participar en el diálogo, ustedes tienen dos vías, una que es a través del chat de Zoom y la otra en la sección preguntas y respuestas que también está en la misma barra abajo en la ventana de Zoom. Finalmente comentarles que esta actividad está siendo también transmitida a través del canal streaming de la universidad en uddtv.udd.cl y que bueno, durante los próximos días también esta actividad estará disponible para que ustedes puedan revisarla o compartirla, digamos, con otras personas. Lo último que me queda es presentar un poquito más en detalle a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Mamadou Diao, quien es doctor por la Universidad de París-Saclay. Mamadou ha trabajado durante más de 20 años en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo en distintas organizaciones, entre las cuales se cuenta el Cuerpo de la Paz, la FAO y algunas otras. Debido bueno, a este trabajo, Mamadou ha recorrido gran parte de los países del continente africano, por lo que conoce muy bien la realidad de África. Actualmente Mamadou ejerce como consultor, especialista en participación comunitaria y salud comunitaria, temas en los que asesora técnicamente a diversas organizaciones. Por otro lado tenemos al profesor Jim Cook, quien es también coordinador del área comunitaria en el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte de Carolina en Charlotte, Estados Unidos. El profesor Cook ha sido presidente de la Sociedad de Investigación y Acción Comunitaria, la SCRA, que es parte de la Asociación Americana de Psicología, la APA. Ha trabajado durante muchos años en un trabajo en construir alianzas de colaboración entre la universidad y las organizaciones comunitarias, el tercer sector, la sociedad civil, en el desarrollo de investigaciones de corte participativo y particularmente en el área de evaluación de programas, muchas de ellas en infancia. Bueno, debido a este trabajo, el profesor Cook ha recibido múltiples reconocimientos, entre los cuales destacan un premio al compromiso con la comunidad, a la excelencia en el servicio público y además un premio a la excelencia por el programa de pre y posgrado en psicología comunitaria que él ha liderado durante muchos años en esta universidad. Contarles además que nosotros vamos a tener el privilegio de recibir al profesor Cook el próximo año en una estadía de investigación gracias a una beca Fulbright para investigadores estadounidenses que él postuló y ganó, así que lo vamos a tener el próximo año, si todo resulta bien, a partir de septiembre con nosotros, y será la instancia también para realizar otras actividades de difusión con ustedes. Así que eso por mi parte, y paso ahora a dejarlos entonces con la presentación del profesor Jim Cook. Así que muchas gracias por asistir a este seminario. Buenos días. I'm very happy to be here with Muy you. contento de estar con ustedes hoy de Charlotte, Carolina del Norte, y agradezco la invitación de estar y participar en este seminario. El tema, como ustedes saben, ¿por qué fallan los sistemas sociales y de salud? Y mi perspectiva es de los Estados Unidos, donde
no hemos hecho un buen trabajo en abordar la pandemia. De hecho, claramente hemos fracasado para abordar con el COVID-19. Somos la nación quizás más rica del mundo, pero también tenemos 7.8 millones de casos y más de 220,000 muertes en Estados Unidos. Tenemos la novena más alta tasa de mortalidad en el mundo. Y mientras tenemos 4% de la población del mundo, tenemos 25% de los casos de todo el mundo. Si uno observa aquí, pueden ver las muertes por COVID por 100,000 habitantes por país. Y pueden ver los Estados Unidos es el número 9. Y estamos justo detrás de Chile. Pero si observan y tuve que buscarlo para verlo por Mamadou, que estaba participando, es que aquí está Chile en los Estados Unidos y otros países, y aquí está Senegal aquí abajo, quien ha hecho un mucho mejor trabajo. Mientras los Estados Unidos no lo ha hecho muy bien de abordar COVID, pueden ver, no estamos solos. De los 15 países con las peores tasas mortales, 10 están en el hemisferio del norte o el hemisferio occidental. No sé cuáles son las similitudes entre los Estados Unidos con otros países del hemisferio occidental. En nuestro hemisferio no lo estamos haciendo muy bien. Volviendo a los Estados Unidos cuando ajustas por edad, porque hay diferencias etarias en cuanto a cómo les va a la gente con el COVID. A través del grupo étnico estamos haciendo las cosas muy pobres. La población negra tiene más muertes y latinos y población indígena están mucho peor que la población blanca en los Estados Unidos. Mi comunidades pobres tienen 9 veces la tasa de muerte que comunidades pobres blancas. Es una cosa horrorosa, devastadora, lo que uno ve en ciertas comunidades. Y tenemos 18 millones de personas que no tienen empleo. Pero a la vez, los multimillonarios están obteniendo utilidades sin precedentes. Amazon, Zoom, Microsoft le está yendo muy bien, en parte por los beneficios tributarios y los rescates que están yendo a corporaciones más adineradas. ¿Por qué estamos fracasando? Tengo que decir o tengo que mencionar el fracaso del liderazgo en Estados Unidos. Claramente tenemos un liderazgo fracasado con mentiras y desinformación. Y si ven al lado derecho, pueden ver cómo tenemos declaraciones públicas versus las privadas que están desconectadas, que son incorrectas, que son mentiras. Y uno lo puede buscar. Pero también tenemos una denigración de la ciencia y de expertos de salud, donde básicamente no son escuchados y no están siendo puestos en lugares o puestos donde puedan asesorar o simplemente son ignorados. Ha habido una gigantesca politización de máscaras y de otros esfuerzos para combatir la enfermedad. Tenemos un presidente que se ríe de gente que usa máscaras y que los critica. Y básicamente dice que si usa una máscara es una cosa ridícula. Ha habido este constante esfuerzo y pueden ver las citas, minimizar la amenaza y de empujar a normalizar la economía y la educación antes de que la enfermedad esté bajo control, que causa que se disemina más. Y ha habido apoyo financiero que ha ayudado a mantener la economía a que se destruya, pero la mayoría ha sido apuntado a corporaciones y a los ricos más que a los trabajadores. Y por supuesto, la elección que viene puede que cambie esto. Esperemos que sea así. Además de los temas de liderazgo, hay otros temas sistémicos.
y económicos. Tenemos racismo sistémico que ha resultado en disparidades en riqueza, ingreso y educación. Tenemos los pobres y las minorías continúan trabajando en ambientes malos y condiciones riesgosas. Los brotes más grandes que han ocurrido en Estados Unidos han sido en lugares de procesamiento de carne y prisiones. El sistema tributario apoya a los más adinerados y el 10% más rico tiene 70% de la riqueza total. Y la riqueza de los negros es solo 9% de los blancos. Nuevamente, en los rescates, la gente que tiene más dinero lo están ayudando más. Tenemos una combinación de racismo, factores ambientales, mala salud y educación, y de salud y de cuidado, y esto combina para crear inequidades. Tenemos racismo sistémico que lleva a pobreza, y después hay estos ambientes sociales donde comunidades pobres tienen mala calidad del aire y mala seguridad. Hay impedimentos a distanciamiento social, por ejemplo, o de poder mantenerse saludable. Así que tenemos estas condiciones preexistentes que llevan una tasa más alta de COVID-19 en estas poblaciones. Hay otros temas sistémicos y el empuje político de mandar a los niños a la escuela y la universidad ha incentivado el aumento de casos. El incremento de casos en las universidades han sido bastante altos y hay disparidades crónicas en salud y de atención de salud que han contribuido a nivel a que los más pobres tienen más probabilidad de, de poder infectarse con coronavirus y morirse de coronavirus. Y tenemos muchas necesidades que no han sido ayudados con. Tenemos problemas con vivienda o viviendas con mucha gente viviendo ahí, o problemas en transporte público que está muy sobrecargado. Y hay horribles disparidades de ingreso en educación. Pero no es desesperanzador. Hay cosas que podemos hacer, que se han hecho, que son útiles, y eso es construir comunidades. Particularmente en los Estados Unidos, incluso el liderazgo nacional ha sido tan malo que a nivel local han habido esfuerzos para construir comunidades y crear iniciativas desde las bases donde la gente están dispuestos a hacer cosas por el bien común y crear estas ONGs fuertes y pequeñas que ayudan a movilizar comunidades para entregar alimentos a las escuelas que están cerradas y hacer cosas para ayudar a la gente a poder sobrevivir y lidiar con esto. Centrándose en salud y seguridad a nivel local, son críticos para impedir mayores traumas por la pandemia y otras causas relacionadas a ella, y para apoyar la promoción de salud, no solo de servicios de salud. Y esto es una de las cosas que no hacemos muy bien de una perspectiva de salud pública a nivel local. No es muy fuerte aquí. Y comenzamos a trabajar para abordar este tema sociales más amplios. Vamos a ser más capaces de poder resistir mejor a una pandemia. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer y que son importantes para hacer? Es utilizar estas instancias, instituciones locales para apoyar esfuerzos para impedir diseminación e infección de la enfermedad, construir colaboraciones entre organizaciones locales de salud, barrios, y construir sobre las estructuras existentes y crear redes de apoyo que existen en los barrios. Esto es crítico para poder impedir la propagación y tener una buena respuesta al COVID-19.
y tener más control local. Si la gente a nivel local estar a cargo del problema, van a estar más probabilidad de poder implementar mejores prácticas y no tener desinformación. Incentivar la fe en las comunidades tienen un rol moral para incentivar a la gente a tomar los pasos requeridos, necesarios para abordar una pandemia, y no lo hemos visto ocurriendo tanto como quisiéramos. Y después creo una de las últimas cosas que podemos hacer es construir alianzas entre la comunidad y las universidades. Es algo que tratamos de hacer acá, y donde sea donde vayamos, queremos trabajar para movilizar los recursos estudiantiles con la comunidad para crear cambio, entregando mejor capacitación aplicada. Y esto sirve múltiples propósitos: para entregar buena capacitación a los estudiantes para poder tomar roles de liderazgo en sus comunidades, pero a la vez entregar recursos para ayudar a crear cambios en las comunidades. Evaluar el impacto de los servicios existentes. Esto es donde utilizamos nuestras habilidades de investigación para crear una base de investigación para evaluar el impacto, para que sean mejores en su trabajo y examinar y abordar sesgos en sistemas de salud y profesionales. Y ha sido un problema muy grande para poder abordar las disparidades de resultados en la pandemia. En resumen, el impacto del COVID muestra que el liderazgo y disparidades sistémicos son importantes, y estas son las cosas que cuando tenemos malo liderazgo y disparidades, una infección como el COVID puede tomar un rol mucho más grande en dañar nuestra sociedad. Y cuando esto ocurre, por supuesto, los pobres, las minorías y la población marginales son los que sufren más. Y tenemos que aprender de aquellos que tienen mejor resultados. Ciertamente no los que tienen más riqueza, como los Estados Unidos, pero quizás mirar o escuchar a Mamadou y escuchar los esfuerzos en Senegal, que le ha ido mucho mejor, o quizás en Chile también. Necesitamos centrarnos nuestros esfuerzos para crear confianza y cuidado, para que cuando la gente se les pida hacer cosas para impedir la propagación de la enfermedad, lo puedan hacer y no sentirse como que es algo impuesto. Y esto es donde construir un sentido de comunidad es crítico para tener una respuesta positiva y no tener las divisiones que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Y estas alianzas de la comunidad y la universidad crean un escenario donde todos ganas, donde podemos apoyar investigación y evaluaciones. Así que quiero agradecerles a todos por estar hoy, por darme la oportunidad de poder estar acá, y espero, como dijo Rodrigo, el próximo año podré estar ahí en persona si la pandemia no nos impide eso. Gracias, Rodrigo, por su liderazgo en armar todo esto, y Titi también por la invitación. Y yo espero seguir la conversación para construir un programa robusto para abordar estos temas. Muchas gracias, Jim, por tu presentación, por tu interesante presentación. Tendremos tiempo luego de profundizar en algunos aspectos de los temas que tú nos presentas. Y ahora vamos entonces con Mamadou y la segunda presentación que está preparada para el seminario de hoy. Buenos días from Senegal. I would like to start. Buenos días de Senegal. Me gustaría comenzar agradeciendo a Rodrigo por invitarme a este seminario
exchange. es una oportunidad para mí para intercambiar experiencias de otros continentes sobre esta pandemia, que es la pandemia de la paradoja, de la incertidumbre, como lo llamo yo. Así que voy a hacer mi presentación. Hello? ¿Aló? Sí. Ah, ¿Deseas que ponga yo la presentación? Yes. Ok. Yes. Sí, As Jim did, I think it's much. creo que Okay. Thank you. Can you move to the- Gracias. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. I would start by just Comenzaré dándole una vista general de mi presentación, de algunos puntos. Primero es una breve presentación de la evolución de la pandemia en Senegal. Segundo es por qué está fallando el sistema de salud. Tercero, por qué está fallando el sistema social. Y presento esta nueva perspectiva de nuestras decisiones con la conclusión. Y termino con la conclusión. Si voy muy rápido, solo me avisan. Senegal es un país pequeño, subdesarrollado, de casi 16 y un poco más millones de personas. Como pueden ver, tiene una población muy joven. El 35% de la gente está bajo 20. Así que hasta ayer teníamos 15.000 casos, 13.000 sanados, recuperados y 316 muertes. Y actualmente tenemos alrededor de 1.400 bajo tratamiento. Y mirando nuestros indicadores, todos nuestros indicadores epidemiológicos indican, y esta paradoja de países subdesarrollados, porque al comienzo, mayoría de científicos decían que mucha gente iba a morir de esta enfermedad. Así que Next slide, please. la próxima diapositiva, por favor. ¿Cómo ha sido manejada la pandemia en Senegal? Recientemente, el manejo de la pandemia ha sido referido como un ejemplo debido a... Es el segundo país en el mundo, después de Nueva Zelanda, como un modelo de cómo manejar la pandemia. Esto es debido al hecho de que desde el comienzo ha habido un fuerte consenso entre el gobierno, líderes religiosos y científicos. Todos concordaron en una estrategia porque tuvieron que tomar decisiones rápidas. Y hubo mucho consenso que han llevado a estos resultados. También en Senegal pusieron a los científicos en primera línea para tomar las decisiones.
Incluso el presidente dijo que todas las decisiones iban a ser tomadas por los científicos. Y paradójicamente es un país pequeño y tiene fuertes capacidades de testeo. Pero para recordar, 8 enfermedades se han descubierto en Senegal. Así que tiene esta combinación. Así que tiene historia de tener buenas capacidades de investigación. Y tiene buena capacidad de testeo, tener los resultados en horas. Próximo diapositiva. ¿Qué estrategia fue usado en la pandemia? Hay 2 fases. Primera fase fue al comienzo, cuando la pandemia era nueva y no había mucha información, y tomaron medidas administrativas, más que nada. Primero, pronosticaron que iban a haber confinamientos y querían asegurarse que la gente tuviera acceso a comida, alimento. Así que comenzaron a distribuir alimentos. Y después establecieron semi-confinamientos, donde a la gente solo se les permitía moverse durante el día. Después de las 8 de la tarde o 6 de la tarde, la gente se tenía que volver a su casa. También se prohibió de congregaciones grandes, de cerrar de lugares religiosos, escuelas, restricciones de viaje, imponer el uso de mascarillas en transporte público y servicios públicos. Todo esto son medidas de prohibición. Al lado de salud, crearon una estrategia centrada en trazar contactos. Si alguien daba positivo, contactaban, trazaban, eran puestos en cuarentena. Pero con el tiempo tuvimos miles de contactos y no pudieron seguir poniéndolo en hoteles. Y la gente comenzó a protestar después de un tiempo por las cuarentenas, porque mucha gente en Senegal trabaja de forma informal y no podían salir a trabajar. Y comenzaron a protestar y hubo violencia. Y pasamos a una segunda fase que veremos en la próxima diapositiva. El tema pasó de quedarse en casa a aprender cómo vivir con el virus. Y esto estaba en todos lados. Comenzaron a levantar las restricciones, cuarentenas, viajes, adoptar un cuidado en base a casa. Gente que era asintomático o con síntomas leves se quedaban en casa. Y solo los grupos de riesgos eran hospitalizados. Y comenzaron a focalizar el testeo. Un objetivo era hacer buen uso de los recursos, porque toda la capacidad del testeo viene del extranjero. Así que hubo tensiones a nivel internacional de poder acceder a los recursos de testeo.
La próxima diapositiva. Ahora la pregunta que justifica este seminario. ¿Por qué está fallando el sistema de salud? De la perspectiva de un país subdesarrollado que tiene desafíos. El primer, tenemos factores estructurales de los sistemas de salud. Primer punto, que el sistema de salud es incapaz de sostener un alto influjo de pacientes porque tenemos hospitales limitados, no teníamos suficientes recursos humanos, médicos, enfermeras. Así que comenzamos a tener como de tener esa crisis de las cosas están fuera de control. También la capacidad de diagnóstico y tratamiento son limitados. Como dije, son cosas que son difíciles de sostener. El otro factor del sistema de salud tiene que ver con el enfoque estratégico. Senegal, como otros países, han trabajado desde los 70s sorprendentemente no se utilizó la infraestructura de salud comunitaria, que era una paradoja en el caso de Senegal. Tenemos miles de trabajadores comunitarios y muchas comunidades y sistemas de vigilancia de epidemia a nivel local que no era utilizado. También la estrategia de comunicación fue inadecuada al comienzo. Era todo basado eran mensajes desde arriba hacia abajo. Tomó tiempo hasta que el gobierno de buscar un enfoque de involucrar a las comunidades. Y fue dirigido por el sistema de salud en vez de estar enfocado a nivel local. La próxima diapositiva. Y finalmente, otro tipo de factor que explica la falla es la falta de confianza en el sistema de salud. Por distintos temas o razones, ven el sistema de salud, no lo confían por muchas razones, sin entrar mucho en los detalles. Pero... Próxima diapositiva. Entonces, ¿por qué está fallando el sistema social? Primero, estamos enfrentando enfermedades emergentes que son desafiantes para ser abordados por el sistema social. No lo conocen esta enfermedad. La segundo tipo de razón, hay dificultades para acceder e implementar medidas preventivas, tales como mascarillas. Alguien que gana menos de $1 por día no puede comprar una mascarilla que cuesta $5, por ejemplo. O si tienen mascarilla no lo pueden o no pueden cambiar. Y acceso de agua y jabón también es un problema. En muchas villas
no pueden lavarse las manos, por lo tanto. Distanciamiento social es difícil para implementar, porque es contrario a los principios básicos de las interacciones sociales. Vivimos en comunidades, se juntan, hacen todo juntos y aprenden a estar juntos. Y de repente un día tienen que cambiar todo eso. Es la medida más difícil de implementar. También hay representaciones sociales, mitos de la enfermedad. They resisted to being hospitalized. Reniegan a la enfermedad. Crean estrategias para viajar o de no hacer caso de las prohibiciones. Hay violencia. Pero el gran problema era la estigmatización de pacientes del COVID-19. Nunca entendí por qué, porque era una vergüenza tener COVID-19. Y esto iba en desmedro de todos los esfuerzos que acompañan nuestras estrategias. Y la gente empezaba a esconder a los enfermos, porque es un problema, porque hace que la situación empeore. Y hubo algunos problemas de cómo abordar el entierro de los fallecidos, porque el protocolo que fue establecido era muy estricto y la gente no lo seguía, no lo aceptaban y al final tuvieron. Next slide, please. Now, Ahora I consider puse la interacción entre el sistema de salud y social. Esto es crítico porque todos los sistemas tienen que trabajar juntos para que funcionen. Este tipo de factor, pensando en salud pública o salud primaria, en la metáfora del río de aguas hacia arriba, funciona para la salud pública, de arreglar problemas antes que lleguen al sistema de salud. También no toman en cuenta los factores comunitarios. En vez de trabajar como sinergia, trabajan como en oposición. En cuanto a la estrategia que usan. Y una cosa que he encontrado muy importante, que es muy importante, es complicado, es una enfermedad compleja. Puedes tener la enfermedad y puedes enfermarte. Y para gente más joven quizás no tanto. Tener la enfermedad es un estado patológico. Pero y esto crea una tensión para poder entender cuántos casos hay o había en Senegal. Y la última diapositiva. Entonces la conclusión es, hay una necesidad de tomar en cuenta los factores comunitarios. No, porque no puedes controlar
ninguna pandemia o epidemia sin tener involucrado a la comunidad. Esto es clave para poder controlar la pandemia. Pero hay un supuesto engañador porque todo el sistema de salud está construido de unidades geográficas. Y esas no son las mejores unidades para apalancar factores a nivel comunitario, porque no hay sentido de comunidad. No desarrollan acciones colectivas, no adoptan conductas basadas en la influencia de comunidades más administrativas, pero tienen subcomunidades, grupos religiosos, por ejemplo, grupos de mujeres o de jóvenes que tienen más influencia o son más influyentes en la percepción de la gente y sobre sus conductas, sobre cómo abordar esta enfermedad. Así que hay una necesidad de identificar las mejores unidades sociales que funcionan como comunidades reales y trabajar con ellas para implementar la estrategia de control para controlar la pandemia. Otro punto que es importante tiene que ver con identificar los líderes reales de la comunidad, que son distintos de los líderes oficiales. No solo las personas elegidas, pero los líderes que tienen mayor o son más influyentes en la comunidad para crear involucramiento. Y esta es mi última conclusión de esta presentación y me gustaría agradecer a todos por su atención y recibir cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a Mamadou por su presentación, que ha sido la segunda de este seminario. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de comenzar el espacio de diálogo, ¿ah?, con el público o entre el público y los invitados. Hemos ido recibiendo acá varias preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y también a través del chat. Así que voy a ir transmitiendo estas preguntas a nuestros invitados de manera de poder comenzar a lanzar este espacio de diálogo. Yo quisiera, antes de partir con las preguntas, simplemente puntualizar algunos elementos que parecen interesantes y parecen también ser ejes que atraviesan las situaciones y los antecedentes que nos presentan ambos expositores en sus respectivos países, ¿ah? Y que son algunos elementos también, yo creo que coinciden con cuestiones importantes en lo que ha sido la pandemia en nuestro país e incluso una situación más allá de la sola pandemia. Un aspecto ahí tiene que ver con probablemente asociado a la respuesta, digamos, de estos sistemas sociosanitarios, con los factores de corte más bien estructurales, digamos, o elementos que son mayores a los propios sistemas, digamos. Hay una serie de factores que nuestros invitados hoy día identifican como factores que inciden en las respuestas de estos sistemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los sistemas sociosanitarios propiamente tal tienen una capacidad también limitada de acción, justamente por la influencia de estos factores. Y principalmente, o alguno de los principales ahí tiene que ver, tal como lo plantearon, con la esfera de los liderazgos políticos,
y el rol que ha jugado la ciencia también en estos dos casos o en ambos países. Y eso resuena directamente con el caso nuestro en Chile. Vemos por un lado como la situación en Estados Unidos que nos muestra Jim es de una brecha, un divorcio entre las ciencias y la política, en donde un liderazgo político, digamos, ha sido el encargado de la toma de decisiones, y versus lo que nos plantea Mamadou con un consenso, un diálogo, y un liderazgo también de la ciencia, política y ciencia, digamos, y un liderazgo claro de la ciencia en el manejo de la pandemia. Y ahí vemos entonces de manera muy interesante cómo la ciencia tiene una relación muy estrecha con la política, con la forma de gobernar un país. Que en cierto sentido también va a contracorriente tal vez de algunas visiones tal vez más ortodoxas o hegemónicas en cierta manera de lo que es el rol de la ciencia en la sociedad. Particularmente esto toca al área de la psicología comunitaria, por supuesto. Luego hay algunos otros elementos, y uno tal vez yo diría probablemente de los más interesantes, a mi modo de ver por lo menos, es lo que Mamadou llama esta interacción entre lo social y lo sanitario, o puesto en otras palabras, la interacción y la relación que hay entre lo social y la salud, que nosotros tendemos, o incluso en muchos discursos aparecen como elementos separados, y vemos acá que tienen una relación directa ambos. Por ejemplo, cuando Jim nos habla del racismo sistémico que afecta a la sociedad estadounidense, que son elementos de corte, diríamos, social, y económico a la vez, ¿ah? Eh, cómo estos aspectos sociales, económicos y en cierta medida también culturales tienen un impacto en salud directo. Es decir, que hay ciertas comunidades que van a recibir un impacto mayor, negativo, en situaciones como la de esta pandemia, o en otras situaciones o frente a otros problemas sociales, justamente porque hay ciertos elementos de corte socioeconómico que tienen una influencia en ello. Entonces ahí hay una relación interesante porque también esto se traduce o eh, tiene consecuencias a nivel de lo que es el funcionamiento de los sistemas sociosanitarios. Y en las posibilidades que hay de que estos sistemas o de que ambos grandes componentes de estos sistemas, que son sistemas finalmente parte de los sistemas de bienestar, de protección social, etcétera, de una sociedad, puedan conversar, puedan dialogar, o la necesidad que hay efectivamente de que dialoguen, de que trabajen de manera más cercana, más estrecha, para poder enfrentar de mejor manera entonces situaciones y problemas de estas características. Y un tercer elemento ahí, que es el elemento que ambos destacan, que tiene que ver con el rol entonces de las comunidades, en un contexto en donde los sistemas sociosanitarios reciben una influencia desde distintos factores que hacen que esas respuestas no sean necesariamente las mejores, las más oportunas. Es fundamental entonces trabajar en dirección a ampliar las capacidades de las comunidades, para poder también tomar un rol protagónico y de respuesta frente a este tipo de situaciones. Y ahí uno de los elementos tal vez que ellos destacan es esta idea del sentido de comunidad, de cómo es o de cuán importante es desarrollar este sentido de comunidad. Estoy pensando particularmente en Chile, en nuestros territorios, desarrollar estos sentidos de comunidad, de manera tal de fortalecer las respuestas de la comunidad, informar a las comunidades, generar organización en los territorios, fortalecer esa organización, y a partir de eso generar también un trabajo de conexión, de articulación, de organización con las instituciones y las organizaciones que ya están en los territorios. En muchos casos, como dice Jim, parece ser no necesario volver a levantar organizaciones, volver a levantar instituciones, sino más bien trabajar
en el marco de aquello que ya está instalado en los territorios. Y que, bueno, nosotros sabemos que eso que ya está instalado también son redes, son organizaciones, son profesionales, son equipos, son líderes comunitarios. Hay recursos en las comunidades. La pregunta ahí entonces, ¿cómo aprovechamos esos recursos justamente en dirección a poder responder de mejor forma frente a este tipo de situaciones? Bueno, un poco estos son algunos elementos entonces a retener y que cruzan las presentaciones. Y vamos a mirar ahora un poquito las preguntas y los comentarios que están planteándonos a través del público. Pregunta, que hay una pregunta, dice, para ambos profesores. ¿Cómo creen que influye la transparencia en la información entregada a la población? Me imagino que están planteándolo desde el punto de vista de los gobiernos. Y la capacidad de recolectar datos reales en cuanto a contagios, muertes, etcétera. Como contexto, en Chile había una polémica en el último tiempo con respecto a eso y respecto a la entrega de datos desde el gobierno hacia, digamos, los actores o hacia la población en general y el cuestionamiento respecto de la veracidad de esos datos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a eso? I think the availability Creo of que la disponibilidad de tener información veraz, consistente es crítico para incentivar a la gente a que en construir confianza y que puedan actuar de forma correcta y en las soluciones propuestas. En los Estados Unidos aún tenemos gente que dicen que han habido 9.000 muertes del COVID, cuando la evidencia abrumadora indica que tenemos más de 220.000 muertes. Y si la gente están dispuestos a creer que la amenaza es mínima, entonces, si eso fuera cierto, sería una decisión racional y no haría mucho para impedir la propagación de la enfermedad. Así que creo que tener información precisa es crítico para incentivar a la gente a que se comporten de forma correcta y construir confianza en los consejos que son dados a la población. I've been struggling with my computer. Nothing Así down. que Mamadou, te repito la pregunta que hacía una persona del público. Valentina preguntaba cuál es la influencia que tiene la transparencia en la información que se entrega desde el gobierno hacia la población en relación a cantidad de contagios, muertes, etcétera, durante la pandemia. Mamadou, tu micrófono está apagado. Vamos a esperar ahí. Mamadou va a encender su micrófono ahora para responder a la pregunta.
Es solamente abrir el micrófono en Zoom. Ahí está. Ya viene, ya viene. Le vamos a dar un ratito a Mamadou ahí para que resuelva. Bueno, esperando lo que vamos a hacer entonces, esperando que Mamadou pueda resolver ahí, podemos ir con otra pregunta. Luego retomamos con él para ir aprovechando el tiempo que se nos va agotando. Preguntan también, Joana dice, si saben ustedes algo sobre el manejo de pandemia en los jardines infantiles y las escuelas. Después de cuánto tiempo reabrieron, conocer un poquito sobre el manejo en escuelas y jardines infantiles, si tienen alguna información. I don't have any No tengo datos específicos. Sé que muchos jardines infantiles están cerrados aún o estuvieron cerrados hasta septiembre. Después de cerrar en marzo. Y lo desafortunado sí es que el enfoque de abrir jardines infantiles ha sido, por lo menos a nivel nacional, ha sido para que la gente pueda ir a trabajar, menos enfocado al bienestar de los niños, ya sea en jardines infantiles o en escuelas. Y por lo tanto, la evidencia que sí he visto es que jardines infantiles no han sido grandes fuentes de brotes o de propagación comunitaria, infección comunitaria. No sé qué tan preciso son esos datos para escuelas de básica, donde ha habido evidencia ahora que los niños chicos pueden infectar de coronavirus, aunque probablemente sean asintomáticos. Así que creo que aún estamos recién viendo cuál es la situación y cómo es la infección en niños pequeños en los Estados Unidos. Pero no sé si sabemos tanto en este momento. Aún no te podemos escuchar, Mamadou. No, Mamadou no se escucha. No. Me da la impresión que tu micrófono está apagado en Zoom. En la ventana de Zoom, tal vez haya que encender el micrófono. Can you unmute him or invite him to be unmuted? No puedo hacer nada desde acá. Acá en mi pantalla aparece que tú tienes el icono de micrófono apagado. Ya, vamos a seguir con otras preguntas entonces con Jim, mientras Mamadou ahí intenta resolver el problema técnico. Isidora nos pregunta, dice, al parecer dice en países, entre comillas, subdesarrollados, como nos planteaba Mamadou en el caso de Senegal, poseen mayores fortalezas comunitarias, que tal vez podríamos también plantearlo como tradiciones culturales de corte más colectivista, por lo menos que las nuestras probablemente, lo que parece ser un factor protector para las mismas comunidades y para las personas. Entonces, desde la vivencia se pregunta de Jim Cook, ¿cómo percibe que se podría fortalecer
este valor comunitario, este colectivismo, este sentido de comunidad en países como Estados Unidos y yo diría incluso también en el nuestro. I agree with the Concuerdo con la persona que hizo la pregunta. Yo creo que Mamadou puede estar desmuteado, así quizás podemos escuchar su comentario. Pero creo que sí, es muy cierto que, y lo hemos visto en áreas rurales en los Estados Unidos, donde muchas veces ellos terminan teniendo una capacidad más fuerte para responder a crisis, porque tienen más fe en la comunidad. and I think Y creo que si pudiéramos tener más énfasis en, como dijo Rodrigo antes, la noción de tener mayor énfasis en aprender de las comunidades locales para construir sobre sus fortalezas, escuchar a sus necesidades y trabajar con y no sobre, ahí tendríamos mejor posibilidad de abordar distintos problemas sociales y de salud. Y lo que movemos la pandemia es solo la culminación de una serie de fracasos de construir estructuras de apoyo local, infraestructuras de cuidado. Una persona llamada John McKnight ha escrito mucho sobre la importancia de barrios y de volver a barrios y lugares locales cuya responsabilidad ha sido tomada por organizaciones más grandes. Y es algo que tenemos que hacer más. Y hubiésemos quizás lidiado mejor esta pandemia, aún teniendo mucha desinformación viniendo del gobierno central, pero es cierto, estas son las cosas que cuando uno está en áreas más rurales, más pequeños, eso es lo que uno tiene, es lo que uno depende de. Y tenemos que hacer un mejor trabajo en depender de eso, en vez de depender de sistemas más centralizados y más burocráticos. Okay, Rodrigo, are you able to Sí. hear me? ¿Me escuchan? Oui, on t'entend. Okay, sorry. Disculpo, tuve que llamar a un técnico para ayudar. Entendí la segunda pregunta. Pues la primera pregunta sobre la transparencia es clave para controlar una pandemia. Si la gente no cree en la información, va a arruinar todos los esfuerzos que se hagan. Una forma que fue mitigado en Senegal fue que abrieron a la comunidad y todos los líderes de la sociedad civil que pudieron ver la veracidad de la información. Y eso ha ayudado a la gente a que confíe en la información. Al comienzo fue muy difícil a que la gente creyera en los datos, hasta que comenzamos a tener a gente famosa que murió de COVID-19 en el país. We lost several key. Y perdimos muchos políticos claves, reconocidos, artistas que murieron de coronavirus. Y esto fue
algo que gatilló en la gente a que confiara en la información que se les daba. Así que involucrar a la gente al proceso de toma de decisiones es importante. Hubo una segunda pregunta que Jim quería que escuchar mi opinión, pero si lo pueden repetir porque no estaba poniendo atención. Sí, la pregunta es cómo fortalecer los valores comunitarios, el sentido de comunidad, el colectivismo, pensando particularmente preguntaban por la sociedad estadounidense y el caso de la chilena también. Can I have the question in English? Because I'm using now my smartphone, which is ¿Está la traducción disponible en inglés? yes, the question in English. Okay. Someone was posing the question about how to reinforce the community values, the collectivism in our societies in United States and Chile. Okay. I think that question is even Creo que esa pregunta se aplica a la mayoría de los países de África. Muchas de las comunidades se están muriendo. Y hay una necesidad de construir comunidades que implica esfuerzos de miembros a concordar sobre temas comunes y cómo avanzar sus comunidades a distintos niveles. Y significa que el sistema de salud necesita tomar en cuenta el desarrollo comunitario, construcción de comunidades como parte de sus intervenciones. No pueden suponer que comunidades que están trabajando están funcionando de forma coherente. Hay esta tendencia de como mitificar las comunidades. Y con la modernidad y otros factores han impactado en nuestras comunidades. No solo tenemos fragmentación de comunidades, pero hay muchos conflictos ahora que ocurren dentro de las comunidades. Así que tomar el tiempo de construir una comunidad para que puedan soportar o entregar soporte a estas intervenciones. Me gustaría seguir sobre un punto que dijiste que creo que es interesante y un contraste entre Senegal y los Estados Unidos, en el sentido de que dijiste que gente famosa terminó muriéndose del COVID porque no podían recibir buen cuidado de salud que normalmente reciben en otro país. Y creo que eso es una de las cosas que ha resultado, que ha ocurrido en Estados Unidos, el hecho que tenemos buen cuidado de salud, por lo menos para gente que tenga plata. Eso ha significado que gente que tienen poder, por ejemplo, nuestro presidente, que se han infectado de coronavirus, han sobrevivido bastante bien. Y una de las cosas que ellos se estaban preguntándose, ¿qué distinto sería si la gente que hubiese ido a la Casa Blanca para un evento se infectaron ahí al presidente, a su esposa y otros oficiales? Si alguno de ellos hubiese muerto como resultado, hubiese cambiado la naturaleza de la discusión de qué tan amenazante es el coronavirus. Pero cuando cuando el público ve gente famosa que se infecta de la enfermedad y les va bien, y en el caso de nuestro presidente dicen, que el presidente dice, no tengan miedo, yo salí bien, es difícil entonces
difícil que la gente se lo tome en serio y que se pongan en cuarentena, de hacer distanciamiento social, de usar mascarillas y todas las otras cosas que son importantes para reducir la propagación. Y es y es debido a algunas de estas cosas que vemos las tasas que están volviendo a subir, por lo menos acá. Sí, el factor de liderazgo es crítico en este tipo de situación. Liderazgo, si no están dando un buen ejemplo, perjudica todos los otros esfuerzos. Así que, pero la interacción con la calidad de salud para aquellos que están en estos roles públicos, no lo había pensado tanto de cómo eso cambia la naturaleza de la conversación en el país, para que la gente siga creyendo que no es un gran problema, porque ven que estas personas salieron adelante. Es interesante ese punto. A mí también me llamó la atención porque eh, bueno, en Chile ocurrió que el inicio de la pandemia se dio en sectores de nivel socioeconómico alto, ¿no? Desde donde parte la pandemia y está documentado. Y ocurrió con personas que habían viajado al extranjero, o sea, tenían medios económicos para viajar al extranjero, volvían y traían el virus. Hubo en ese momento algunos otros problemas asociados al manejo de la frontera, etcétera, que permitió que entrara el virus, pero es el medio, el mecanismo a través del cual ingresa originalmente o inicialmente el virus, y luego, desde el sector que en Santiago geográficamente es el sector oriente de la ciudad, en donde se concentran los niveles socioeconómicos más altos, se comienza a distribuir hacia el resto de la ciudad, y a crecer en número justamente hacia las comunidades y hacia los sectores de nivel socioeconómico bajo o comunidades que están en situación de mayor segregación. Entonces es interesante ahí el fenómeno. Ese es un elemento que aparece ahí, digamos, que marca tal vez también de alguna manera la representación que la población se hace sobre la enfermedad y particularmente sobre las consecuencias de ella. Y pareciera ser que condiciona en cierta medida los comportamientos en relación a. Si no hay algún otro comentario de nuestros invitados, vamos a otra pregunta. Hay varias preguntas, estoy leyendo ahí las preguntas del público, hay varias preguntas que apuntan a esta idea de la relación y el rol que ha jugado la ciencia, la política, y en el caso senegalés se agrega la religión también como otro actor relevante en ese plano, en esa esfera. Entonces la pregunta ahí es si es suficiente con un consenso entre estas dos o tres partes, digamos, ciencia política y religión, en el caso senegalés, y si no lo fuera, que otros actores también es importante que estén involucrados. I think Esa es una muy buena pregunta. Y la segunda vez que en Senegal tenemos un consenso entre los tres polos: ciencia, religión y política. Quizás, sabes, Senegal ha ido muy bien para controlar el VIH. En otros países la incidencia era muy alta. En Senegal nunca fue más allá de 1%. Porque tempranamente hubo consenso entre el líder religioso, la política y la ciencia sobre la estrategia. Primero va a reconocer la enfermedad y las medidas que tomar. Esta es la segunda vez que tuvimos un consenso. Nunca había ocurrido antes en Senegal
porque tenemos muchos debates entre los tres sectores y eso ha ayudado al proceso de toma de decisiones. Porque si un sector critica o criticaba la decisión y eso hubiese debilitado el impacto. Así que solo en base a estos dos ejemplos, no sé cómo se puede generalizar, sí, pero yo he visto dos instancias donde el consenso entre los tres sectores ha dado mejor o ha dado mejores resultados. It's interesting in the United States that, Es, in- that what es we interesante en los have Estados Unidos lo que tenemos the response from en la religious respuesta organizations de organizaciones religiosas y líderes ha sido similar to muy similar a overall political sus connections and conexiones issues políticas, we have porque tenemos sizable segment of un the segmento bastante grande conservative religious de, religious uh, del lado más conservador cristiano, for quienes han now have por años ya han alineado claramente con nuestro presidente actual his party y su partido. Y, been very han estado muy abiertos a escuchar a la desinformación y de seguir con ella. and sort of related to that then Y relacionado a eso, lawsuits han habido los juicios o las litigaciones to have que estas organizaciones han hecho para tener congregaciones have been tremendous religiosas spreading events. que han sido eventos de infecciones gigantescos. Other segments of Pero hay otros segmentos religious leaders de líderes religiosos que han estado and pidiendo approach un enfoque más razonable para escuchar a la ciencia y de hacer cosas que cuidan del otro y no solo taking a more tomar una postura más protecting themselves sort of independiente y de protegerse a ellos mismos nomás. been a rather mixed response from the religious. Y ha sido una respuesta media mezclada de organizaciones religiosas. De organizaciones de las empresas ha sido interesante porque algunas de las corporaciones más grandes han estado pidiendo al gobierno, el gobierno federal, a mejores orientaciones o indicaciones a nivel federal de usar mascarilla, por ejemplo. Así que hemos tenido corporaciones como Walmart y Lowe's y otros quienes han estado instruyendo el uso obligatorio de mascarillas en sus tiendas, pero desafortunadamente han encontrado el problema de que no tienen forma de cómo obligarlo. Así que tienen gente que no quiere usar mascarilla, que entra a un Walmart y tienen un pobre cajero tratando de obligar esta regla y la gente se ponen incluso violentos con ello porque no hay un gobierno, un mandato a nivel de gobierno, un requerimiento de usarlo. Así que ellos están en contra del gobierno y han tenido que hacer cosas solos, y los estados también. Estamos llegando al término del tiempo programado para nuestro seminario de hoy. Nos quedan varias preguntas o nos quedaron varias preguntas del público que no alcanzamos a responder por el mismo tema de tiempo. Así que bueno, esperamos poder dejar estas preguntas para más adelante y tener la oportunidad de probablemente organizar un nuevo seminario donde sigamos discutiendo estos temas y profundizando en ellos.
¿ah? Y para cerrar, solamente agradecerle, darle un profundo agradecimiento tanto a Jim como a Mamadou por estar con nosotros hoy día, por la presentación que nos hacen, por lo interesante que ha sido también para nosotros de poder tener una perspectiva más amplia de la situación relacionada con el COVID, con las comunidades en otras latitudes del mundo. Y bueno, invitarlos a luego a revisar la grabación que va a quedar disponible, junto con los PowerPoint también de nuestros presentadores para quienes habían preguntado. Y si alguien tuviera alguna duda o quisiera alguna información adicional, también le dejo mi correo en el chat, que es r.quiroz@udd.cl. Podrán comunicarse. Incluso también les puedo transmitir los correos de nuestros invitados hoy día para que pudieran hacerles alguna consulta. Así que muchas gracias. Me despido de todas y todos quienes estuvieron conectados con nosotros hoy día, y nos vemos en un próximo seminario, espero. Muchas gracias. Thank you very much. And if people have Gracias questions, a todos, y si la gente tiene preguntas y me gustaría enviarme a mí, estaré más que feliz de contestarlos por correo. Esto ha sido muy entretenido. Gracias. Gracias por el seminario. Les pido disculpas por los problemas técnicos. Espero que el computador aquí funcione mejor. Muchas gracias.